o los préstamos patrióticos van a convertirse en una fuente adicional de esta quiebra de las actividades económicas. Entonces, el efecto de las guerras fueron entonces un progresivo debilitamiento de las finanzas coloniales regulares, un desmantelamiento del aparato regular de recaudación y una suerte de incremento sistemático de los costos de recaudación del aparato fiscal. La minería entró en una crisis, las organizaciones gremiales, como el Consulado de Comerciantes y el Tribunal a que nos hemos referido, entraron en un proceso de quiebra técnica. Si bien a los préstamos y a las exacciones cobraban mayores facultades sobre la fiscalidad regular, sin embargo, los préstamos no fueron devueltos y los donativos no volvieron a verse en la Nueva España. Se produjo, pues, entonces un proceso, según nos señala Carlos, un proceso de exportación de capitales, que se inició de manera institucionalizada y que se tradujo inmediatamente después a los agentes económicos fundamentales, el miedo a la expropiación o el miedo a la liquidación de sus activos financieros, produjo entonces una salida continua de capital sobre el cual no tenemos una dimensión precisa, pero desde luego que condujo inmediatamente a todo un proceso de descapitalización de la economía novohispana en el largo plazo. Quisiera ponerles las reflexiones finales del autor, porque es aquí donde, digamos, no quiero distorsionar nada de lo que él quiere plantearles a ustedes. En su opinión, el inicio de las guerras de independencia hay que situarlas, pues, en un proceso en donde el debilitamiento de la monarquía española y su imperio va a acusar rasgos fiscales y militares. 808, como ustedes saben, con la invasión napoleónica, provocó una crisis del Estado y del antiguo régimen en el escenario metropolitano, como ya lo explicó en su momento el profesor Anderson. Sin embargo, en las colonias americanas, desde luego, en primerísimo lugar, en la Nueva España, las noticias de la invasión crearon más un efecto de dislocación del aparato de dominación. Por ese motivo, las élites novohispanas entraron en una actitud de lealtad y no escatimaron apoyos para luchar contra Napoleón y, desde luego, para situar con sus agentes en Cádiz cantidades importantes de recursos. Una característica, pues, es el respaldo de la clase, él le llama poderosa, que otorgó a la corona al momento de la invasión. Sin embargo, no fue suficiente. Hay incertidumbre y hay problemas, un agudo conflicto que se va a agravar entre peninsulares y criollos. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ahora, esta extracción de recursos destinados a la metrópoli produjo un proceso de descapitalización, como mencionábamos, y es a partir de esta salida de capital que no se va a detener incluso hasta mediados de los años 30 en la Nueva República. La minería entró en una crisis, desde luego, que tenía que ver con el abastecimiento de azogue, pero también con los costos que representó el corte, ¿no?, de los flujos de circulación en el mercado interno, que llevó a la corona incluso a colocar a nivel regional distintas casas de moneda para poder garantizar la monedación de la plata. Se perdió la centralidad de Ciudad de México, los caminos se volvieron riesgosos, etcétera. Junto a la salida de capitales y la extracción de recursos, entonces se produjo una falta neta de medios de pago, es decir, se produjo una desmonetización de la economía. El aspecto importante a nivel institucional en la Real Hacienda fue la desarticulación de la administración colonial, porque esto también se tradujo en una ruptura de estructuras económicas y sociales que en el corto plazo no habrían de ser reemplazadas y que caracterizarían el primer medio siglo de, digamos, regionalización y desorganización institucional del aparato fiscal mexicano. Fue, en opinión de Carlos Marichal, en experiencia de las nuevas clases gobernantes, que también ensayaron este modelo republicano, federalista temprano, y también de los insurgentes, que terminaron por derrumbar este mito de la Nueva España opulenta que había sido creado no solamente por la producción de plata, sino también por la pluma del barón de Humboldt. De esta suerte que la Nueva España habría de perder su potencia económica y entraría en una profunda decadencia.
Los recursos que se esperaban ya no fueron para enriquecer a la corona, sino para enriquecer a una nueva nación independiente, pero que jamás fueron una realidad, por lo menos en el primer medio siglo de vida independiente. Muchas gracias.